capítulo de sus Biblias en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos en el capítulo número 1. Carta a los Romanos en el capítulo número 1, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre de Jesús. Con están listos pueden dar gloria a Dios. Leamos todos a una voz y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Himno número 199 del Manantial de Inspiración, vida y libertad. Vamos a cantar al Señor Jesús. Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida si tan de repente, responderé con el alma que fue Jesucristo que cambió mi suerte. En la alegría que ahora siento es porque vive aquí en mi mente, y que si hoy vivo contento es porque Dios hizo mi alma salvar. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús, tendrás la redención. Demos gloria a Dios, hermano. Demos gloria a Dios, hermano. Pueden sentarse y saludo a toda la iglesia del Señor en este lugar. Amén a todos los hermanos, a los amigos que nos visitan. Amén a los ancianos de la iglesia, a toda la juventud en general, a las hermanas Dorcas. Hoy es culto misionero dirigido por las hermanas Dorcas. Amén. A la familia pastoral, al hermano Alfonso Vera, a la hermana Elvira. Amén, a sus hijas, a su hijo, esperando pues que Dios les bendiga cada día, les acompañe. Sé que Dios ha puesto un gran ministerio en sus manos. Amén. El hermano Alfonso Vera, como él decía, le conozco hace mucho tiempo, cuando llegué a esta iglesia, a la iglesia pentecostal del Nombre de Jesús en el año 2001. Él era el pastor allí en Valencia, y de verdad que hasta hoy su formación me ha servido para ser lo que soy. Amén. De verdad que es un hombre de Dios y nunca olvido algo de él. Y una de las cosas que más recuerdo de él, entre muchas, una de las cosas que más me impactó es que él siempre decía que lleva una llama en su corazón por las misiones, por predicar el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, Dios le bendiga, hermano Alfonso, a su familia, y que cada día les ayude y les guarde. Amén. A los hermanos de la alabanza, Dios les bendiga. Quiero anunciarles, y por favor lleven este anuncio a la frontera. En el transcurso de estos días estaremos convocando aquí en San Cristóbal para hacer las audiciones, el primer ensayo para lo que es el coro nacional, el coro distrital, perdón, y que se estará presentando en la convención nacional. Hemos tenido algunos contratiempos ajenos a nuestra voluntad, pero sin embargo estamos orando al Señor porque sé que Él nos va a dar la victoria. Entonces desde Barinas, desde Socopó y ahora aquí en el Táchira estaremos ensayando para llevar esto como el distrito número 2 a la convención
nacional. Amén. Vamos a hablar hoy del Evangelio. Amén. Vamos a hablar del Evangelio. Ese es un tema súper precioso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es un tema precioso porque el Evangelio es las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio nos ha dado a nosotros vida. El Evangelio, hay que definir que el Evangelio no es simplemente pertenecer a cierta organización religiosa. El Evangelio no significa simplemente portar la Biblia, leerla. No significa simplemente seguir algunas normativas eclesiásticas, sino que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y cabe resaltar que Dios, en su infinita bondad y misericordia, que vio al ser humano perdido, que vio al hombre perdido en delitos y pecados, que el ser humano, el cual se había desviado de Dios, se había alejado de Dios a causa del pecado, pero Dios, en su infinita misericordia, nos muestra la Biblia que desnudó su santo brazo y lo puso allí para salvarnos, para sacarnos del pecado, para libertarnos, para sacarnos del anonimato, de lo escondido y traernos a lugares altos, a un lugar distinto en el cual nos ha dado vida en abundancia y nos ha salvado por medio de su Evangelio, por medio de su nombre, por medio de su poder, en el cual por medio del Evangelio, por medio de tantas cosas, nos ha libertado. Y entre esas cosas podemos encontrar la gracia. La gracia es el don inmerecido, es un regalo en el cual Dios nos ha concedido. Ninguno de nosotros teníamos derecho a esto, ninguno de nosotros tenía esperanza. Nadie aquí era justo, nadie aquí puede decir yo sí lo merecía. No, porque estábamos perdidos en pecado, perdidos en delito, estábamos esclavizados, estábamos incluidos en tantas cosas, pero Dios, sin importar nuestras vidas, dice la Biblia que llegó y nos salvó, nos libertó, nos dio una gran oportunidad por medio de su gracia, una oportunidad que no merecíamos, pero Él, por su amor, por su misericordia, nos ha justificado, siendo nosotros culpables, nos hizo inocentes. Y que nosotros, Dios lo que pide de nosotros para esto es que tengamos la fe puesta en Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Que lo que requiere para esto es que nosotros nos fijemos en Dios y caminemos con Él, creyéndole y andando con Él siempre como viéndole invisible, para que nosotros podamos participar cada día de esta gracia, cada día de este Evangelio glorioso, en el cual nos ha libertado con su nombre que ha sido invocado en nuestras vidas, su nombre que ha sido puesto en nosotros para marcarnos, para sellarnos, para traernos a su redil. Tomando en cuenta que el pueblo judío era un pueblo que tenía grandes privilegios, porque había sido escogido por Dios desde la antigüedad, había sido apartado por Dios desde la antigüedad, pero este pueblo, en medio de los pactos que Dios hizo con él, en medio de los tiempos y las dispensaciones que fueron pasando, encontramos nosotros que el pueblo de Israel rompía el pacto, el pueblo de Israel no cumplía con lo prometido, el pueblo de Israel en todo momento fallaba. Y encontramos como Dios allí en el Sinaí hace un pacto con el pueblo, el pacto sinaítico, donde Dios les da las tablas de la ley, les da los 10 mandamientos, y ellos debían cumplirlo. Estos 10 mandamientos que eran para el mundo, en el cual el mundo debía regirse por ellos, en el cual nosotros teníamos que cumplirlo, tomarlos en cuenta. Pero el ser humano, desde los judíos en adelante, comenzaron a romper estas reglas, comenzaron a romper estos mandamientos, haciéndolos a un lado. Pero encontramos que otro día, más adelante, el día de Pentecostés, el día de una fiesta en el cual dice la Biblia que bajaban muchas personas procedentes de diferentes sitios a esa gran fiesta, donde se traían las últimas espigas allí de la cebada y las primeras recogidas allí del trigo, se traían a la fiesta. Debían hacerse 2 panes allí con levadura, en el cual eso tenía una representación. Y encontramos que ese día, un día glorioso, un día en el cual muchas personas estaban allí, ocurrió un hecho sobrenatural, un hecho parecido al que ocurrió en el Sinaí.
Porque yo creo que la gloria de Dios es tan grande que cuando se presentaba en el Sinaí, aquel monte temblaba por el gran poder de Dios, porque ahí estaba su gloria. Tal vez bajaba allí una nube, se sentía su presencia, y Israel conocía este hecho. Pero dice la Biblia que el día de Pentecostés, mucho tiempo después, ocurre un hecho sobrenatural parecido, donde dice que vino un estruendo con un viento recio, el cual soplaba por toda la casa. Dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo, el cual se paseaba por sobre todos ellos, y dice que había lenguas repartidas como de fuego, habiendo entonces un nuevo mandamiento, en el cual encontramos nosotros una nueva vida, encontramos nosotros algo nuevo, que es el Evangelio. El hombre se alejó de Dios por medio de los mandamientos, por medio de la ley, pero encontramos que ahora Dios, con este nuevo propósito, encuentra que el hombre se acerque a Él por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo dado a la iglesia. Y encontramos nosotros que el tiempo fue transcurriendo, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio, comenzaron a ganar a muchos. Dice la Biblia que Pedro se levantó y con los 11 apóstoles y comenzó a hablar del Evangelio, comenzó a predicar a los que estaban allí, y creyeron unos miles. Más adelante encontramos que creyeron otros, y así sucesivamente, y comenzaron a perseguir la iglesia, y la iglesia predicaba y muchos se convertían en el Evangelio. Pero encontramos nosotros que la iglesia en Israel era fuerte. La iglesia allí entre ellos había crecido, se había fortalecido, y ellos se habían quedado allí en Jerusalén, se habían quedado en el resto de Israel muy tranquilos, viviendo el Evangelio, hasta que comienza la gran persecución de la iglesia, y eso comienza a obligar a los cristianos a tener que salir, a tener que irse a vivir a otros lugares fuera de los de Israel, a tener que irse a vivir fuera de ese sitio a causa de la persecución. Entonces, al tener que irse y verse obligado a irse de allí, comenzaron entonces a hablar el Evangelio en Samaria, en diferentes sitios, en Roma, en Grecia y en Asia. Y se comenzó a extender el Evangelio, porque eso nos da a entender a nosotros que no podemos quedarnos internados en San Cristóbal, que no podemos quedarnos internados dentro del templo, que no podemos quedarnos internados allí entre las cuatro paredes, porque es verdad, este es el templo, es el lugar de reunión donde nosotros nos encontramos y debemos venir día a día y adorar a su nombre. Pero también tenemos que saber que personalmente tenemos un trabajo evangelístico por realizar en las calles. Donde usted va en el autobús y usted está en la necesidad, debe sentir la necesidad de hablarle al que va a su lado. Y le voy a decir algo, hermano. Para uno hablarle del Evangelio a otra persona, tiene que sentir la necesidad en el corazón, que alma se salve. Porque si no, no nos vemos nosotros incentivados a eso. Porque vivimos una vida tranquila dentro de la iglesia. Vivimos muy sabroso dentro de la iglesia, venimos con nuestras Biblias, llegamos al culto, adoramos, cantamos, nos vamos a nuestra casa, estamos en el trabajo, estamos en el vecindario. Y muchas veces ni siquiera saludamos al que vive a nuestro lado. Me contaba una señora allí en Maracaibo, ella está convertida en una iglesia. Y entonces ella me decía que al lado de su casa, en el lado izquierdo, vivía una familia cristiana. Y al lado de su otra casa vivía otra familia cristiana. Y ella dice, jamás me saludaron, nunca me invitaron a la iglesia, nunca me hablaron del Evangelio. Y decía ella, y mi marido, mi esposo, que siempre ha leído la Biblia, porque le gusta leer mucho la Escritura, comenzó a hablarme sin ser cristiano, y comenzó a decirme que cómo me vería yo delante de Dios. Y entonces sentí la necesidad de buscar a Dios, y busqué una iglesia que está muy lejos de mi casa. Y cuando las vecinas me vieron que yo era cristiana, entonces me preguntaron y me dijeron, vecina, ¿ahora es cristiana? Sí. ¿En qué iglesia? En tal parte. ¿Y por qué no vamos a tu iglesia? Y ella dijo, no, es que ustedes nunca me hablaron de Dios. ¿Y saben qué somos nosotros? Nosotros somos luz en las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros debemos saber que tenemos que cumplir nuestra función como iglesia. Y nuestra función como iglesia, aparte de estar congregados como hoy, es también hablarle al que viene a nuestro lado, es hablarle al que vive cerca de nosotros. Porque nosotros como cristianos debemos entender ese compromiso. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra con
Él venía hablándoles y enseñándoles. Los estuvo mandando en las misiones de diferentes maneras. Y usted encuentra que Él siempre estaba preocupado por hablarle a las personas, porque es que hay que sentir la necesidad en el corazón, que dice la Biblia que sintió Jesús por aquellas personas que no tenían a Dios. Dice que eran como ovejas dispersas, que no tenían pastor. Y dice la Biblia que Jesús sintió compasión de ellos y comenzaba a hablarles del Evangelio. Y nosotros, que hemos sido escogidos por Dios, nosotros tenemos un gran privilegio, un privilegio sumamente grande, porque hay personas que se sienten privilegiadas porque pertenecen a X familia, porque pertenecen a una familia adinerada, porque pertenecen a una familia gubernamental, porque pertenecen a X o a Y empresa, porque pertenecen a X o a cierta clase social, y se sienten tal vez ellos exclusivos y se sienten con privilegio. Pero déjame decirte algo, querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta noche: los verdaderos privilegiados somos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque hemos conocido el verdadero evangelio, el evangelio que salva al ser humano. Y nosotros hoy podemos decir que vivimos con Cristo. Encontramos nosotros en la Biblia diferentes parábolas que nos señalan la predicación del evangelio. Encontramos en la Biblia diferentes parábolas que nos indican a predicar la palabra de Dios. En una de esas encontramos que hay un padre de familia que tenía allí su campo sembrado y se había llegado el tiempo de la siega. Pero ese padre de familia debía traer jornaleros rápidamente hacia su finca, hacia su tierra, para cegar aquello que se había sembrado, porque 40 días después se acercaba el tiempo del invierno y dañaba la cosecha. Y encontramos que aquel padre de familia salió allá a la plaza, donde estaban ubicados allí el grupo de jornaleros. Los jornaleros eran trabajadores contratados que trabajaban por un denario al día. Y encontramos entonces que ellos estaban allí en aproximado desde las 6 de la mañana, que es la primera hora del día, hasta las 6 de la tarde, que es la última hora del día. Así está comprendido la hora judía. Y encontramos que aquel padre de familia llegó a primera hora y contrató a unos obreros, a unos jornaleros, y combinó con ellos un salario. Luego vino más tarde y contrató a otros que estaban allí y combinó con ellos un salario. Y encontramos que el jornalero se veía en la necesidad de trabajar diariamente, porque ellos salían con sus herramientas a esperar en la plaza para ser contratados por alguien, porque estaban en la necesidad de llevar el pan a su casa, el calzado, el vestido. Y no poder trabajar, eso implicaba en algunas familias tal vez hasta quedarse sin comer en ese día. Por lo tanto, eran insistentes. Y hallamos entonces que el padre de familia más tarde sale otra vez y encuentra a otro jornalero y los contrata y les dice: les pagaré lo que sea justo. Se los lleva también para la finca. Y así sucesivamente. Dice que luego llegó en la hora aproximadamente de las 5 de la tarde. Y la hora última era las 6, es decir, faltando ya una hora aproximadamente para terminar el día laboral. Él pasó por la plaza y encontró a otros jornaleros. Mi pregunta es: ¿qué hacían esos jornaleros ya faltando una hora para terminar la jornada del día? El padre les pregunta y les dice: ¿y qué hacen aquí? ¿Por qué no están trabajando? Porque es que nadie nos ha contratado. Y eso da a entender que en ellos había una insistencia por ir a trabajar. Eso quiere decir que en ellos había una insistencia por laborar ese día, aunque se estuviera terminando. Había esa esperanza. Y como ese padre de familia era un hombre generoso, era un buen patrón, los contrató y le dijo: vamos a trabajar aunque sea una hora y les pagaré lo que sea justo. Ellos llegaron a su lugar y mientras que se arreglaban y se preparaban, comenzaron a trabajar. Y al terminar la hora del día, van a pagar los salarios. Y comenzaron a pagarles a
a todos por igual. A los que trabajaron desde la primera hora, a los que trabajaron desde las 9, desde las 12, desde las 3 de la tarde. Y a los que llegaron a las 5 de la tarde les pagaron todos el mismo precio. Y entonces los que llegaron primero comenzaron a quejarse y a decir: ¿cómo es posible que a ellos les pagan lo mismo que a nosotros, si nosotros hemos trabajado más? Y aquel padre de familia le dice a ellos: ¿con cuánto convine yo con ustedes? ¿No les he pagado lo que convine? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el problema que yo haga con mi dinero lo que yo quiera y le pague a los que llegaron de último igual que ustedes? Yo les estoy pagando lo que nosotros convinimos, lo que acordamos. ¿Te molesta acaso que sea yo justo y me apiade de ellos? Y esto nos deja una enseñanza a nosotros, que nosotros debemos estar prestos hasta la última hora para predicar el bendito evangelio de Jesucristo. Porque desde mucho tiempo, desde las primeras horas, desde los primeros años, desde los primeros días, desde los tiempos pasados, se viene predicando el evangelio, desde la época de los apóstoles, y se viene hablando el evangelio, y para eso se ha acordado un galardón en el cielo. Pero ha ido pasando el tiempo y la venida de Cristo se acerca más. El tiempo se está acabando, el tiempo está en su final, el tiempo se acerca. Pero sin embargo, aunque estemos aproximadamente a las 5 de la tarde, el Señor todavía está llamando obreros, el Señor todavía está llamando hombres y mujeres que quieren servirle. Y el Señor, yo sé que el Señor hermano Alfonso está pasando en esta noche y está mirando a los que están aquí. Aquí pueden haber personas que están recién convertidos. Aquí pueden haber personas que tal vez están recién bautizados. A lo mejor están recién sellados con el Espíritu Santo, o aún no han sido sellados con el Espíritu Santo. Aquí pueden haber personas que están comenzando a venir a la iglesia y tal vez no son bautizados, pero a lo mejor el Espíritu Santo, por medio de su obra maravillosa, se está manifestando en sus vidas y está tratando con ustedes. Yo conocí una joven con mi esposa en la universidad en Valencia, y comenzamos a llevarla a la iglesia, los muchachos, el hermano Samuel y los que estábamos allí, y comenzamos a ganárnoslas para el Señor. Y bueno, y ella comenzó a ir, y ella iba a la iglesia, y tal vez no se había ni siquiera convertido, pero comenzó a llegar y a fortalecerse, y sin ni siquiera haberse bautizado. Era una muchacha que yo admiraba porque se iba a la universidad y comenzó a llevarse la Biblia en el bolso, y sentada en la universidad con sus compañeras le decía: yo estoy yendo a una iglesia, estoy escuchando el mensaje del evangelio. ¡Qué mensaje tan precioso! Y ni siquiera había sido bautizada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está llamando hombres y mujeres para que le sirvan. El Señor está pasando por aquí hoy porque el Señor quiere traer obreros a su mies. Y déjame decirte algo: te va a pagar lo mismo que aquellos que ya tienen tiempo predicando el evangelio. Porque el galardón de los cielos es para todos nosotros. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche para trabajar en la viña del Señor? 40 días después de la siega venía la tormenta, venía el invierno, y había que recoger la cosecha rápido. Había que contratar muchos hombres para recoger, porque si no el invierno dañaba la cosecha. Y por lo tanto los patronos se encargaban de buscar muchos hombres para trabajar en sus campos. Y le voy a decir algo: el tiempo se acerca, el tiempo final se acerca, y como se acerca es necesario aún predicar el evangelio. Y nosotros estamos bien en la iglesia, como decía al principio, estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos gozosos y contentos, pero muchas veces estamos tan pero tan tranquilos que somos incapaces de hablarle a alguien del evangelio, y queremos que la gente se entregue, queremos que muchos se conviertan, pero no le hablamos a nadie del evangelio. Si yo preguntara en esta noche y no me responda, ¿de cuántos aquí saben en los colegios que son cristianos? En los trabajos, en la universidad, en el vecindario. Muchas veces ocultamos esa identidad porque nos da vergüenza.
Y eso era antes, que el evangélico lo perseguían, lo burlaban. Hoy en día no. Hoy en día la gente donde ve un cristiano, ¡epa! ¡Hábleme de Dios! Explíqueme esta palabra. Hábleme aquí, por favor. ¿Por qué hemos nosotros de esconder lo que Dios nos ha dado? La palabra de Dios. El bendito evangelio. Mire, hermano, mire, escuche esto: cuando uno tiene una enfermedad y va a un médico y le recomienda una medicina y esa medicina lo cura a uno, ¿qué pasa cuando usted ve a otra persona de la misma enfermedad? Le recomienda el médico y la medicina. Hay un médico buenísimo y hay una medicina buenísima para eso. Si lo haces, te curas. Y usted quiere decírselo a todo el mundo. Y a todo el que usted ve enfermo, mire, para los riñones lo bueno es esto y esto y esto. Hágase esto. Y nosotros estamos viendo el mundo podrido en el pecado, perdido, enfermo en la maldad del pecado. Y nosotros conocemos al médico que cura esa enfermedad. Y ese médico es Jesucristo. Nosotros conocemos la medicina que es el evangelio. Me decía una señora en San Lorenzo, me decía, yo le invitaba al culto y me decía, mire pastor, pero es que Dios perdona todos los pecados. Yo le decía, sí, todos los pecados. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos, todos, toditos. Yo decía, sí, todos los pecados. Y no solamente los perdona, sino que dice la Biblia que cuando perdona esos pecados, dice que los echará al fondo del mar para no acordarse de ellos nunca más. Porque es que el ser humano, cuando alguien comete un error contra él o comete un error, el ser humano lo que sabe es esto: acuérdate que tú, acuérdate tal cosa. Y lo que sabe es señalar al ser humano. Pero hay un Dios en el cielo que perdona, hay un Dios en el cielo que transforma. ¿Y sabe algo? Cuando el hombre se entrega, cuando el hombre se arrepiente, Dios no lo juzga más. ¿Sabe por qué? Porque él al culpable lo hizo inocente. Al que estaba esclavizado lo compró con su sangre. Al que estaba preso tras las rejas llegó y le dijo: salgan libres. Estábamos en Valera hace poco orando. Mi tía me comentaba: ayúdame a orar por un muchacho que está encarcelado en tal lugar. Y la madre tiene esperanza que lo suelten. Tiene 5 años allí. Y al parecer el muchacho es inocente. Y no ha habido esperanza, no ha habido forma que salga. Y oramos, ella oró, yo oré por mi lado. Eso fue como en el transcurso de 1 día y medio, 2 días. Y ella me llamó y me dijo: Harle, ore porque la hermana va para tal parte. Porque allá está una cierta persona del gobierno que va a libertar a algunos presos. Y él quiere conocer el evangelio. Y bueno, yo lo pusimos en las manos de Dios. En la tarde, en las horas de la tarde, me llamó mi tía y me dice: la señora del gobierno llegó y liberaron nada más 30 personas. ¿Y sabe qué? Lo liberaron a él. Y de 30 personas, él quedó de número 30. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, hermanos, cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios hace cosas grandes. Hace poco veníamos de Valencia, venía con mi esposa de Valencia. Y entonces se monta con nosotros allí una señora bastante refinada y de respeto. Una señora, y venía ella allí hablando por teléfono con su hija. Y estábamos allí y ella se nos queda mirando y yo la miro. Y llega el chofer y hace unas preguntas allí sobre las iglesias evangélicas. Y comienza la señora a hablar y a mencionar: yo asisto a una iglesia así y así asado, y se hace esto y se hace lo otro y esto, y comienza a hablar muy bonito. Y después comienza ella y me dice: ¿ustedes son cristianos? Yo le digo: sí, nosotros somos cristianos. Y comencé a hablarle de la doctrina, comencé a explicarle el evangelio, no desde el punto de vista como se quiere presentar hoy en día, un evangelio más